Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión, esta semana os voy a presentar tres lugares de una investigación que grabé en un solo día. Fue en agosto de este mismo año con mi hijo Eric y fuimos al lugar de nacimiento de otro maquis. Si visteis el programa sobre Masclará, ahí hablamos sobre un maquis, Kiko Sabaté. El que nos trata hoy era Ramón Vila Capdevila. Este sí que fue el último maquis catalán. Lo digo porque he visto algún libro que circula por allí sobre Kiko Sabaté que pone Kiko Sabaté el último maquis catalán. Pues no, error. El último maquis fue Ramón Vila Capdevila. ¿Por qué? Muy sencillo. Si viste el vídeo sobre Masclará, Kiko Sabaté murió el 5 de enero de 1960. Y el que nos ocupa hoy, Ramón Vila Capdevila, conocido como Cara Quemada, murió el 7 de agosto de 1963, o sea, más de 3 años después. Y murió también tiroteado, o sea, murió, digamos, en alto servicio, como si dijéramos. Bien, el vídeo se compone de tres sitios. El primero es Peguera, que es el pueblo de nacimiento de Ramón Vila. Es un pueblecito que está a 1640 metros de altura, digamos el pre-Pirineo catalán. Está pasado Manresa, cerca de las minas de Figos, y es un pueblo precioso. Bueno, en un pueblo, no queda nada, quedan, ya ves las fotos, quedan estructura de alguna casa. Hay una que se ve completa, pero eso es una casa que construyó, supongo que sería algún hijo de algún nacido allí, en Peguera, porque Peguera se abandonó en 1968. Y supongo que este sería algún hijo de algún vecino de allí y se construyó una casa allí. Lo que pasa es que está abandonada, se ve bastante nueva y está modelada por dentro, pero se abandonó. Porque un jeque árabe se ve que compró hace unos años todo el pueblo, toda esa zona, un valle precioso, como veis en las fotos, y quería hacer una especie de resort de lujo. Y bueno, el hombre lo compró con toda su buena voluntad y resulta que como es una zona, supongo que sea de reserva natural, le exigía muchos papeles, muchas cosas y se ve que se cansó y lo dejó pasar. Y bueno, por suerte, porque si no, no se vería todo tan bonito como está ahora, obviamente. Y supongo que aprovecharon también de que detrás de las montañas del pueblo están Rasos de Peguera, que es la primera pista de esquí que hubo en Cataluña a principios del siglo XIX y todavía hoy en día está funcionando. Y supongo que se quería hacer ahí un resort de lujo y aprovechar por tener las pistas de esquí al lado. Bueno, allí hicimos las primeras grabaciones en los restos de las casas. Fuimos un miércoles, como dije, en el mes de agosto, o sea que no había nadie allí. Y ya veis qué psicofonías captamos allí, de día. Para que veáis que, como dije la semana pasada, que de día también se puede captar psicofonías impresionantes. Con deciros que seleccionaron unas 37, los tres sitios, o sea, casi nada. De allí pasaremos, de este pueblo, a unos 500 metros, montaña abajo. Hay una casa que le llaman la Casa Wagner, porque pertenecía a Louis Wagner, bueno, sería Ludwig Wagner, más exactamente, que era un alemán que era el ingeniero de las minas de Figos, minas de carbón. Y esa casa también está en ruinas. Se utilizó después como la familia del dueño de las minas, creo que en los años 50 la cedió como casa de colonias. Y funcionó como casa de colonias hasta 1984. Entonces dejó de ser casa de colonias y se utilizó como refugio forestal. Lo que pasa es que, como pasa casi siempre, una cosa que no está muy controlada, pues se prendió fuego y se quemó. Y está, pues, como veis en las fotos, totalmente destrozada. Hay dos pintadas que nos hicieron gracia, sobre todo una que pone en tal Juan Carlos, pone aquí pasé 5 largas noches en 1984, o sea, fue el último año que estuvo abierto como casa de colonias. Lo que me gustaría saber es qué pasó para que fueran tan largas esas noches, pero bueno, nos quedamos con la duda. Ahí también captamos algunas psicofonías interesantes. Y de allí nos fuimos ya bajando hacia dirección Manresa, cerca del pueblo de Balsareny. Hay una masía que está también en ruinas, que cerca de esa masía donde murió Ramón Vila, como os he dicho antes, del 7 de agosto de 1963. Esa masía pertenecía a un matrimonio y refugiaba bastante a los maquis. Digamos, los maquis tenían, desde que venían de Francia, tenían varias masías que eran francas para ellos, o sea, le daban cobertura, les daban alimentos, podían dormir allí, y de ahí iban bajando hacia zonas, hacia Barcelona, hacia donde tuvieran que ir. Y en febrero de 1945 se ve que la Guardia Civil estaba con la mosca tras la oreja, como si dijéramos,
y engancharon dentro de la masía dos maquis que tenían matrimonio escondido allí. ¿Qué hicieron? Pues lo que se hacía en aquella época, los mataron allí directamente, tanto a los dos maquis como al matrimonio. Hay una plaquita que conmemora poner el nombre del matrimonio y los hechos que ocurrieron allí. Y esa masía se siguió utilizando por parte de los maquis como punto de apoyo. Supongo yo que se abandonaría entonces o poco después. Y a esa masía se dirigía Ramón Vila cuando fue sorprendido por una patrulla de la Guardia Civil. Estaban apostados porque sabía que estaría por allí y ahí fue donde lo mataron. Luego contaré cómo fue. Bueno, vamos a decir cuatro cosas sobre Ramón Vila Capdevila, alias Cara Cremada, también alias Jabalí, porque era un hombre totalmente de montaña, le encantaba la montaña, al contrario que Kiko Sabaté, que era, como os dije, un guerrillero urbano, pues este no, este era totalmente, la montaña era su vida, no puede estar alejado de la montaña. También le llamaban pasos largos, porque era un hombre corpulento, era de algo más de 1,80 m, bastante alto para la época, y un hombre muy fuerte. Y según gente que lo conocía, un hombre muy bondadoso, muy honrado, muy noble. Se podía confiar plenamente en él. Y así lo demostró durante toda su vida. Él, os diré cuatro cositas sobre su infancia, fue bastante durilla. Él nació, como os he dicho, en Peguera y tuvo la desgracia de que cuando era pequeño hubo un incendio en su casa y una de sus hermanas murió. Era pequeñita y murió en el incendio. Y eso es lo que le produjo las quemaduras en la casa, en la cara. Por eso le quedó el mote de cara cremada, que en catalán quiere decir cara quemada. Y no con esto solo, el pobre tuvo otra desgracia que con 12 años un rayo mató a su madre. Según parece, su madre estaba dentro de casa, en la cocina, donde estuviera, y según parece entró un rayo por la chimenea y la mató, la dejó fulminada. O sea que ya veis que en no mucho tiempo pues tuvo dos desgracias en su casa. Esto con 12 años. Con 14 años, a ver, en ese pueblo se ganaban bien más o menos la vida, producían unas patatas de muy buena calidad, tenían su ganado, sus vacas, que todavía están por ahí las vacas, hay vacas por aquel valle. Pero claro, los inviernos allí, un pueblo a 1640 metros de altura, deben ser bastante duros. Y entonces con 14 años se dirigió a una colonia textil a trabajar allí. Las colonias eran como pueblos artificiales que se creaban alrededor de una industria. Normalmente estas industrias se hacían en la cuenca de un río, en este caso era el río Llobregat, que va a acabar al mar cerca de Barcelona, prácticamente en Barcelona, y se creaba una industria y alrededor se hacían casas para los trabajadores, iglesia, eso no podía faltar, y bueno, y ahí hacían su vida, tenían sus tiendas y todo. Lo que ocurre es que claro, en aquella época las condiciones de los trabajadores eran bastante duras, casi a lo que nos vamos acercando por desgracia hoy en día, ¿no? Vamos hacia atrás en vez de hacia adelante. Y él empezó a trabajar en aquella industria textil, pero claro, vio cosas que no le gustaron mucho, vio que no eran justas. Pensar que había en esa época niños trabajando a partir de 8 años y a lo mejor trabajaban 11 horas al día. Claro, él vio que las condiciones que había no eran humanas y entonces, como otros muchos trabajadores, se afilió a la CNT, que era un sindicato anarquista. Y este sindicato pues fue creciendo y, y fue haciéndose más, digamos, con la causa obrera. Y entonces se dedicó también a hacer huelgas, a apoyar huelgas, hacía incluso sabotajes y lo metieron en la cárcel 2 veces por estas causas. Ya de un poquito más mayor trabajó en las minas de Figos, que son las que están muy cercanas al pueblo. Si veis que hay un transformador en las fotos, que es el transformador que llevaba la energía a la casa Wagner, porque la casa Wagner era, aparte de ser la casa del ingeniero, eran oficinas, era botiquín, era tienda, en fin, era un poco de todo. Era más grande de lo que queda hoy en día, obviamente. Y llegaba electricidad allí y a las minas, en cambio, al pueblo, que está a 500 metros más arriba, no llegaba, no tiraron cable hacia arriba. Entonces, como os digo, estuvo trabajando en las minas y allí se especializó en explosivos, que eso le fue muy útil para luego en la guerra, tanto la civil como en la Segunda Guerra Mundial, como luego en hacer sus sabotajes. Y ya como se hizo un experto en explosivos, pues bueno, hizo sabotajes y tal, lo metió en la cárcel otra vez, y cuando estalló la Guerra Civil Española, en 1936, el 18 de julio, lo pilló en la prisión. Entonces, ¿qué pasa? Lo liberaron y se apuntó a la columna de hierro, que era una columna de soldados anarquistas, digamos.
Y entonces estuvo luchando los 3 años de guerra. A la cabo de la guerra, como otros tantos soldados republicanos, los que pudieron, bueno, a él lo metieron 2 veces en campo de concentración, que es lo que hacían los franceses con los españoles, pero se escapó las 2 veces de los campos. Y luego, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue se apuntó a la resistencia francesa, a la Armée Secrète, que se llamaba. Y entonces ahí se hizo muy popular porque era un hombre muy valiente y todos le querían mucho a este hombre porque era un hombre muy entregado y muy honrado. Aconteció solo que en plena Guerra Mundial, por ejemplo, él nunca permitió que se fusilara a un soldado alemán que capturaron prisionero. A ninguno, no lo permitió. Y le llegó a ser capitán de resistencia francesa. Le llamaban el capitán Raymond. Y como os he dicho antes, está especializado en voladuras. Y lo que hacía él era coger, sabía que iba a pasar un tren de los alemanes, de los nazis, y lo volaba puentes. Su mayor logro fue volar un tren de las SS cargado de tanques y de armamento pesado que se dirigía a Normandía, justo después del desembarco. Y lo voló enterito. Y eso lo que hizo fue salvar vida de muchos soldados aliados, porque claro, si este no hubiera llegado allí, al poco del desembarco hubiera hecho una escabechina, porque tenían cantidad de armamento. Entonces, ¿qué pasó? Los alemanes, como represalia, que era lo que normalmente solían hacer, atacaron a la población civil indefensa, que eso es lo valientes que eran. Y entonces se hicieron una población, Orador-sur-Glane. Lo que pasa es que se equivocaron porque no era hasta la población que tenían que ir ellos, era otro orador. Entonces, como hay varios pueblos que se llaman igual, Orador Sur, Orador Sur-Belés, Orador Sur-Glane, se equivocaron y fueron a este pueblo. ¿Y qué hicieron? Mataron a las 1500 personas que vivían allí. Metieron a las mujeres y a los niños en la iglesia y le prendieron fuego. Murieron todos. Ese pueblo está intacto, bueno, está como quedó después de esta agresión y se puede visitar. Está, digamos, como un museo de la barbarie de los nazis. Hay incluso coches antiguos quemados en la calle, está todo tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que esto llegó a oídos de Ramón. Y ni corto ni perezoso, como represalia él también, porque los tenía bien puestos, esta gente era de otra pasta, cogía sus 200 hombres, porque solo tenía 200 hombres, y se fue a una población que había en la división Panzer. Se llama Orador Surbe, Orador Surbe, mi francés está un poco oxidado. Entonces cogió a sus 200 hombres, fue a ese pueblo que estaba, como os digo, la división Panzer, y se la cargó enterita. Una división consta de 8.000 a 10.000 hombres, y él con 200 se la cargó, como represalia. O sea, imaginaos la capacidad de táctica que tenía este hombre y de valentía que tenía. Y esto, claro, los franceses quedaron impresionados con este hombre. Tanto que cuando acabó la guerra le concedieron la Legión de Honor, que es la máxima distinción que da el Estado francés a cualquier persona. Él la rechazó. ¿Por qué? Muy sencillo, porque él, tanto como otros republicanos, como los de la Novena de Leclerc, que fueron los primeros que entraron en París en la liberación, pues pensaron de que obviamente cuando se liberara Francia de los alemanes y cayera la Alemania de Hitler, pues entrarían a España y liberarían a la España de Franco. Y esto, pues claro, no fue así, por lo que fuera. Bueno, ya expliqué en el otro vídeo por qué fue. Intereses como siempre. Y entonces él, enfadado y desmotivado, pues claro, la rechazó esta Legión de Honor. Pero él tenía un sueldo como capitán, fue cobrando un sueldo durante el tiempo que duró la guerra. Y un compañero suyo le dijo: oye Ramón, dice, ¿qué vas a hacer con el sueldo que te han ido ingresando? Se iba ingresando que era un apartado de correo postal. Y él dijo: ¿mi sueldo? Y dice: sí, claro, tú como capitán tienes un sueldo. Entonces fue él a correos, cogió todo el dinero y lo que hizo fue repartirlo entre las familias de los refugiados republicanos más necesitados. O sea, imaginaos el hombre, si era desprendido, él no quería nada para él. Él decía siempre: yo con un trozo de pan y un tocino y mi bosque soy feliz. Y entonces fue cuando se dedicó a hacer incursiones a España. Ya las hizo estando en los maquis franceses, ya los hizo de vez en cuando. En los maquis españoles hacían incursiones a España. Y entonces él se dedicó a hacer, como otros tantos maquis, incursiones a España. Él, como os digo, estaba especializado en voladuras y se dedicó durante 18 años, que ya son años, a volar torres eléctricas. La función, lo que querían hacer todos ellos era, digamos, atacar la economía del gobierno de Franco, para que la gente se rebelara y lo derrocara, ya que como vio que
los demás países no querían intervenir, pues que fuera, digamos, desde dentro los propios españoles los que se erigieran contra Franco. Pero esto no fue así, como ya sabéis. Pero bueno, ellos, como tenían sus ideales y sus convicciones, decidieron seguir adelante. Y bueno, esto siguió así 18 años, hasta que en la noche del 7 de agosto de 1963 ocurrió una desgracia. Él acababa de volar unas torres, lo que pasa es que le falló el retardante, porque lo que hacía era, para cargar explosivos, en las torres de alta tensión, cerraba tres de las patas y en la cuarta le ponía explosivo, y así se ahorraba explosivo. Pero, y le ponía un retardante, obviamente, para que le diera tiempo a salir de la zona. Y normalmente volaba varias a la vez. Y se ve que falló el retardante y tuvo que volver. Y se ve que alguien lo vio y lo siguieron. Y tienen aviso a la Guardia Civil de que estaba ese hombre por allí. Y entonces la Guardia Civil, como sabía que la Cruz del Perelló, que es la masía esta que os digo, era utilizada como refugio por los maquis, pues una patrulla de la Guardia Civil lo estuvo esperando ahí toda la noche. Y él llegó se calcula sobre entre 12 y 1 de la mañana, llegó con su gran mochila por un caminito de noche que iba hacia la masía, y él siempre llevaba la pistola a la mano cuando iba andando por el bosque, porque era un hombre bastante precavido. Y cuando llegó, se acercaba a la masía, el Guardia Civil estaba detrás del árbol escondido, le dio alto, el típico alto a la Guardia Civil. Y automáticamente se giró sobre sí mismo y disparó. Lo que pasa es que no le dio. Y el Guardia Civil, si le disparó, le dio. No sé si una o dos veces. Claro, él llevaba una gran mochila siempre con todo lo que llevaba, y cayó hacia atrás y quedó como medio apoyado en un árbol con la mochila. Y no parecía que estaba muerto, estaba como sentado. Y tanto es el miedo o respeto que le tenían a este hombre, que hasta que no se hizo de día y vino más refuerzos de Manresa, de la comandancia de la Guardia Civil de Manresa, no se acercaron al cuerpo. O sea, no tuvieron narices de acercarse al cuerpo de Ramón, que estaba allí, muerto ya, obviamente. Y entonces, cuando se hizo de día, vinieron más guardias civiles y lo sacaron. Su cuerpo fue enterrado en el exterior del cementerio de Castelnau de Valles. ¿Vale? Es lo que hacían siempre, lo enterraban fuera del cementerio. Luego, cuando llegaba la democracia, pues lo enterraron dentro. Y está su tumba, como podéis ver. Cada aniversario de su muerte, cada 7 de agosto. Nosotros casualmente me parece que estuvimos ahí el 5 de agosto, o sea, 4 o 5, no recuerdo, y eso nos lo sabíamos, poquito antes. Y hacen un recorrido, una marcha a pie hacia la masía cerca de la cual murió Ramón. Eh, Como podéis ver las fotos, tenía rostros, no se aprecia porque son fotos antiguas, pero aparte de tener el rostro quemado de niño, por el accidente aquel que hubo, también en un enfrentamiento con la Guardia Civil le perforó cerca de la mejilla y le dejó también otra marca, una bala de perforé. Pero bueno, fue un hombre que siempre fue fiel a sus ideales hasta el final, igual que Kiko Sabaté y otros muchos, y merece el hombre pues este homenaje. Pues luchó contra el fascismo desde siempre, ya os he dicho, murió con 55 años, de los cuales 25 años estuvo luchando en guerras. O sea, se dice muy pronto, 25 años, eso es una barbaridad. Casi siempre iba solo, aunque también muchas veces hacía de apoyo a otros grupos. Estuvo también colaborando con el grupo de Kiko Sabaté, con Marcelín Masana, que era otro también bastante peculiar, otro hombre, eran, como os he dicho, hombres de otra pasta, de un valor inmenso esta gente, y era un hombre que conocía todos los pasos de montaña perfectamente. Entonces, cuando las excursiones las hacían primavera-verano, porque claro, en invierno cruzar los Pirineos a pie pues era bastante complicado. Y siempre él en invierno estaba en la parte francesa, como hacían todos, y la parte, cuando llegaba la primavera, verano, es cuando hacía sus incursiones, como digo, casi siempre solo, a veces llevaba con otro compañero o dos, con mucho, pero casi siempre solo. De vez en cuando hacían alguna cosa juntos, entre varios grupos, pero digo, era un hombre bastante solitario. Él solo en su bosque era feliz. Incluso había un matrimonio que lo tuvo en su casa en Francia refugiado, lo contaban, que se subía por las paredes, que el hombre no podía estar encerrado en una casa, él quería su montaña, en la montaña era feliz. Y por cierto, que se me olvidó recomendarlo con el programa de Masclara de Kiko Sabaté. Hay mucha información que saqué de un programa que se grabó en televisión española en los años 80, o sea, fijaros si hace tiempo, sobre los maquis catalanes. Allí sale Kiko Sabaté, sale Marcelín Masana, sale Ramón Vila, salen otros maquis,
Y es muy interesante porque te dan mucha información, entrevistan a gente que los conoció, que trató con ellos, compañeros suyos, incluso sale Marcel Massana, que este hombre sobrevivió, murió en 1981 en Francia, vivía con su mujer y falleció de un ataque al corazón. Marcel Massana era un tío bastante curioso porque él, en todos los años que estuvo luchando de guerrillero, nunca perdió a ningún hombre suyo, ni lo siguieron, ni capturaron a ninguno. O sea, un tío también súper inteligente. No como Kiko Sabaté, que Kiko Sabaté era más lanzado. Murieron 15 de su grupo durante los años que estuvo combatiendo y era un hombre que, bueno, no, si había enfrentamientos no le importaba enfrentarse a Kiko Sabaté, era bastante echado para adelante. En cambio, Marcel y Masana, Ramón Vila, siempre que podían rehuían el enfrentamiento, aparte que siempre era enfrentamiento contra mucha más gente, obviamente, y ellos siempre que podían pasaban desapercibidos y pues eso lograron sobrevivir durante tantos años, ¿no?, de lucha. Os recuerdo que Ramón Vila, 18 años nada menos, después de la Segunda Guerra Mundial, que se dice pronto, y era el objetivo número uno, junto con Kiko Sabaté, de la Guardia Civil y del Ejército, y no podían con él. Era un hombre, ya, como os he dicho, se conocía del bosque, los bosques como la palma de su mano, o sea, no había manera de pillarlo. Y lo pillaron a lo último por ese pequeño fallo que tuvo, bueno, él no, el retardante del explosivo que puso, que tuvo que volver sobre sus pasos, si no, no lo hubieran capturado, obviamente. Pero bueno, murió haciendo algo que era defender sus ideas, sus ideales y sobre todo luchando contra el fascismo, que es lo que hizo toda su vida. En cuanto a las psicofonías, ya veréis que en Peguera, pese que, como os digo, son 4 piedras que quedan prácticamente, hay algunas psicofonías captadas muy buenas. Y yo incluso me sorprendí mucho al verlas, digo, bueno, al oírlas mejor dicho, digo, pero ¿cómo son tan claras? Algunas bastante buenas. Algunas respuestas también. Luego en la Casa Wagner hay también alguna, pero ahí salieron menos. Y también salieron muchas donde más en la Masía, en la Cruz del Perelló. Ahí hay algunas bastante buenas. Y la semana pasada os dije que era. Sí, en el programa de la semana pasada os dije que había captado en las 3 grabadoras 3 respuestas diferentes a una pregunta. Y eso me había pasado 2 veces. Vale, pues la otra vez fue aquí, en esta masía de la Cruz del Perelló. Cuando pregunto cuántas torres volaste, pregunto a Ramón Vila. Y ya veréis como hay 3 respuestas totalmente diferentes. En una dice incluso se entiende 45 y hay una voz que dice otra cosa. Y entonces las psicofonías también de la Masía, cuando hay una voz que dice una cosa y otra después dice cállate. Eso también lo captan en varios sitios. También en Radio Liberty, también un hombre decía una cosa y detrás una voz de mujer decía cállate. O sea que parece que hay voces que no le gusta que hablen, otras voces, entonces siempre están detrás cállate. También aquí en la Masía hay alguna bastante buena. Bueno, os he preparado el vídeo con todo mi trabajo y espero que os guste porque siempre os digo que son muchas horas de trabajo, de limpieza, de psicofonías y escuchar una y otra vez. Y bueno, yo creo que es un resultado muy bueno, yo no me lo esperaba, porque como os he dicho es solo un día, o sea, fuimos por la mañana a Peguera, estuvimos grabando nada, 2 o 3 rondas en alrededor de, bueno, las casas, las ruinas que quedan de las casas. Y bueno, no, antes fuimos a la Casa Wagner. Primero fuimos a Casa Wagner, e hicimos también un par de ruedas de preguntas. Luego fuimos a Peguera, que estaba a 500 metros más arriba. Y después de comer en Peguera, nos fuimos a la masía de la Creu del Perelló. Y allí, pues, muchas. Ya os digo, no pensaba que en un solo día podía captar tantas psicofonías y a pleno luz del día, obviamente. Pero bueno, espero que os guste, no os canso más porque hablo demasiado a veces. Espero que os guste el vídeo que os he montado con las psicofonías. Y la semana que viene, pues a ver si nos dejan salir, pues intentaré volver a más clara, que me ha quedado pendiente varias cositas allí. Y si no, pues tengo mucho archivo para ponerlo, o sea que pues no os preocupéis que tengo para hacer unos cuantos programas seguidos. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta la semana que viene.
¿Nos puede decir cómo llamaban a Ramón Capdevila? ¿Nos puede decir cómo llamaban a Ramón Capdevila? ¿Quién vivía allí, en esa casa? ¿Quién vivía allí, en esa casa? ¿Nos puede decir cómo llamaban a Ramón Capdevila? ¿Nos puede decir cómo llamaban a Ramón Capdevila? ¿Cómo murió su madre? ¿Cómo murió su madre? ¿Sabes quién lo mató? ¿Sabes quién lo mató? ¿Nos puede decir cómo llamaban a Ramón Capdevila? ¿Nos puede decir cómo llamaban a Ramón Capdevila? Sería antiguo, la pintada roja. Sería antiguo, la pintada roja. ¿Qué tal alguien que trabajó en la mina? ¿Qué tal alguien que trabajó en la mina? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué comíais? ¿Qué comíais?
Vas escollir treballar a la mina per no anar al servei militar? Vas escollir treballar a la mina per no anar al servei militar? ¿Conociste a Ramón Vila Capdevila, cara cremada? ¿Conociste a Ramón Vila Capdevila, cara cremada? ¿A qué jugabais aquí? ¿A qué jugabais aquí? ¿Cómo se llamaba el dueño de la mina? ¿Cómo se llamaba el dueño de la mina? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿A quién ayudabais? ¿A quién ayudabais? ¿Cómo os mataron? ¿Cómo os mataron? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora?
Ramón, ¿sabes cuántos guardias civiles vinieron a por ti? Ramón, ¿sabes cuántos guardias civiles vinieron a por ti? ¿Dónde te vieron? ¿Dónde te vieron? ¿Dónde te vieron? ¿Dónde te vieron? Desde aquí veías Montserrat. ¿Fue el último que vistes? Desde aquí veías Montserrat. ¿Fue el último que vistes? ¿Cuántas torres volaste? 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 ¿Cuántas torres volaste?